Bueno, entonces, hoy es, después de la introducción de la clase pasada, hoy es nuestra primera clase y tiene que ver con elementos de programación funcional, como empezar a hacer cositas funcionales. Ustedes ya saben programar, ya han programado en Python, ya han programado en Java, ya han programado en C++, o sea, ustedes son tigres de la programación, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar desde cero como si no fueran los tigres, pero hay muchos de los tigres que van a poder reutilizar. Pero hay algunas cosas que no, como la asignación y los for y los while, y eso les va a hacer falta, pero entonces, por eso empezamos desde abajo, como para que sientan que no era necesario saber eso para poder programar. Bien. Entonces, vamos a ver primero unos elementos básicos, unas generalidades, el read, eval, print, loop. Luego veremos unas estrategias de evaluación y terminación, cómo se evalúan los programas. Luego hablaremos de cómo se escriben condicionales, cómo se definen valores. Y terminaremos con un ejemplo que es el método de Newton para calcular raíz cuadrada. Lo veremos cómo se programa, para que ustedes estén, pues hayan visto, hicimos un programa. O sea, después lo repiten en su crédito, pues se hizo un programa y en eso no apareció por ninguna parte ni la asignación, ni el for, ni el while, ni nada de eso. Entonces, hicimos algo iterativo. O sea, es la primera clase para que sientan que sí se puede trabajar sin estos elementos. Y hablaremos de unos conceptos de bloque y alcance del éxito. Entonces, empecemos. Entonces, todo lenguaje de programación, igualmente a escala, tiene que proveer unas expresiones primitivas con las que uno hace lo más sencillo. Entonces, casi siempre traen números, cosas para poder empezar a calcular cosas, ¿cierto? Además de esas expresiones primitivas, todo lenguaje les debe proveer una manera de combinar esas expresiones. Entonces usted puede, no sé, sumar números, multiplicarlos, hacerles cosas a los números. También de pronto le traen cadenas de caracteres y usted puede hacer algo con las cadenas de caracteres. O sea, le traen cosas para combinar y usted puede combinar lo que sacar la longitud de una cadena y sumarla con la longitud de otra cadena, cosas de ese estilo. Entonces, todo lenguaje tiene que traer maneras de combinar expresiones. Y tercero, todo lenguaje tiene que traer maneras de abstraer expresiones para nombrarlas y luego referirse a ellas por su nombre. Entonces, por eso es que ustedes pueden definir una función que se llame, no sé, elevar al cuadrado, y luego la pueden usar o pueden hacer cosas abstractas que luego las pueden reutilizar porque eso por dentro tiene que es lo que hay que hacer. ¿Listo? Eso es, todo lenguaje de programación trae ese tres tipos de cosas: expresiones primitivas, maneras de combinar expresiones y maneras de abstraer, y eso es lo que vamos a ver hoy con Scala al principio. Esas primitivas, cómo combinamos y cómo abstraemos. Entonces, lo primero es que el lenguaje que vamos a trabajar ahorita es un lenguaje que puede ser interpretado o puede ser compilado. Y en general en clase vamos a trabajar con el interpretador. ¿Qué es un interpretador? Típicamente es una cosa que lee lo que yo le digo, que lo evalúa, me imprime el resultado y vuelvo y quedo para leer una nueva cosa, para evaluarla, para imprimir el resultado y vuelvo y quedo para leer una nueva cosa. Entonces se llama el read, eval, print, loop. No sé si han oído alguna vez de eso. Las iniciales que dicen REPL, y no sé si han oído hablar de algo que se llama REPL. Nada, no les evoca nada. Replit. Exacto. Ustedes han usado una herramienta que se llama Replit, ¿nunca la han usado? Sí. ¿Qué significa Replit? REPL es Read, Eval, Print. Eso es un interpretador de lenguajes de programación. Lo que pasa es que usted puede escoger si va a trabajar con Java, y juega con esos lenguajes. De ahí viene el nombre de Replit. Read, Eval, Print, Loop. Pero eso se lo inventaron los primeros que inventaron lenguajes funcionales, que se llamaba Lisp, el Read, Eval, Print, Loop. Entonces, ¿qué es el Read, Eval, Print, Loop? Entonces, la programación funcional, ¿sí dime? ¿Cómo se consigue el link de la clase? El link de la, ¿dónde está el link de la clase? ¿En el campus? ¿En qué parte? En los avisos. En los avisos del campus hay un aviso que dice, si usted no puede asistir a la clase, puede asistir por aquí. ¿De acuerdo? ¿Tú estás en el campus? Está bien, está bien. Entonces, decirle que en el campus, en los avisos, está el link de la clase. Lo primero que hice en la primera clase fue decirles que puedan asistir como quisieran y decirles dónde estaba eso. Y quedó grabado. ¿Sí? Eso es parte de un trabajo muy importante que ustedes tienen que hacer, es estar pendiente de todo lo que pasa en el curso. Por eso yo hago el esfuerzo de grabar, para que si usted no pudo venir, si uno vaya y grabe. Pero entonces le puede decir que está ahí, bueno, gracias.
Pues la programación funcional es similar a usar una calculadora. Entonces usted llega y escribe y ya le responde, escribe y ya le responde. Eso es lo que es el read eval print loop. Tiene una capa interactiva que se llama el read eval print loop o REP. Le permite escribir expresiones a las que él va a responder con su valor. El read eval print loop de Scala se puede iniciar desde una consola, llamando a Scala, porque usted instaló Scala en su computador, o desde el IDE donde trabaja. Yo utilizo un IDE que se llama IntelliJ, y desde ese IntelliJ, que cuando lo llamo me sale esto, para que yo abra cosas que ya tengo abiertas o abra una nueva cosa. Entonces, hoy creé un nuevo proyecto que se llama En Primera Clase, que no tiene nada, ¿cierto? Que no tiene nada por ahora. Voy a cerrar esto por ahora. Hagan de cuenta, no tiene nada, así sale. Y entonces crea lo que llaman un proyecto. Hoy no necesitamos crear un proyecto, nada de esas cosas. Hoy lo único que necesitamos es empezar a jugar con el interpretador de Scala. Entonces, el IDE trae una consola y en esa consola usted puede decir Scala, pin, y le debe salir un prompt, se llama un avisito de que está Scala listo para recibir expresiones. Y eso es lo que estoy esperando que salga ahí. Ya va a salir. Bueno. Ya, entonces sale eso que dice escala mayor, es el prompt. Entonces, quiere decir que estoy esperando, ahí está esperando que yo le escriba algo, o sea, que él lo lea para evaluarlo, para imprimir la respuesta y para volver a salir el prompt. Ese es el read, eval, print loop. ¿Sí? Bien, pero antes de seguir ahí, les quiero contar cosas prácticas. Hay un archivo que viene en todas estas cosas, se llama el build.sbt, que es este que está abierto aquí. Y ese archivo trae normalmente unos datos que son importantes para correr programas. Solo que al principio, lo mínimo que trae eso es suficiente para todos nosotros. Entonces nosotros no modificamos ese archivo, sino mucho más adelante. Al principio no. Pero ese archivito va a ser importante cuando estén haciendo el taller 5, el taller 6 y el proyecto, para que haya el taller 5 y el proyecto, para que haya cosas que hay que poner allí para que funcione. Ahorita no nos interesa mucho, pero ese está ahí y trae algunas cosas. Por ahora solamente dice qué versión de Scala estoy corriendo yo, en ustedes saldrá la de ustedes, y dónde quedó alojado este proyecto que llamé Mi Primera Clase. Y no trae nada más y realmente no tenemos que tocarlo, no lo necesitamos. ¿Sí? Entonces, típicamente ahí traen cosas que por defecto hay que poner a funcionar. Entonces, yo, aunque no lo necesito ahorita, por costumbre, primero digo SBT para que lea ese archivo y compile lo que haya allí. Ahorita no hay nada, ¿cierto? No va a pasar nada, o sea, no es necesario hacer lo que estoy haciendo, pero como algunos momentos sí será necesario, entonces yo prefiero hacer eso siempre, y entonces él lee el SBT que yo tengo allí, si tiene algo extraño lo mete, no hay nada extraño, no hay necesidad de hacer eso, y cae en y me sale ahorita me dice, ya acabé de mirar lo que hay ahí, entonces yo le puedo decir, bueno, entonces ahora sí quiero la consola de Scala, y entonces le digo la consola de Scala, si había cosas ya hechas, él las completa, las trae, pero aquí no hay nada, simplemente les digo, ese es un proceso que yo hago, y caigo igualmente en el prompt de Scala, entonces ya quedo en el interpretador de Scala. Ahora les digo, en el IDE uno puede hacer muchas cosas aquí, ponerlas a correr en el IDE y no directamente en Scala. Aquí estoy corriendo directamente en Scala. Pero a mí me gusta correr todo aquí. Porque el IDE a veces no tiene problemas con unas cosas, no sé. A mí me gusta abajo, donde todo sé que funciona. Porque el IDE, por ser un intermediario, a veces tiene complicaciones o no hay una librería, no sé. Ahí abajo todo funciona. Entonces yo todo lo muevo ahí abajo, aunque mucho lo que traigo preparado lo pongo ahí arriba, pero siempre lo pongo a correr aquí abajo y no a través del IDE. Yo en clase hago eso, pero ustedes pueden usar su IDE y si les funciona, les funciona. Sin embargo, a mí el IDE hay ciertas cosas para las que pone el problema y decidí no volver a usar el IDE directamente. Solo para editar, si lo uso, pero no para correr las cosas. Yo, Juan Francisco. Ahora, el IDE no es más que un intermediario para escribir los programas.
Entonces yo lo uso para escribirlos, pero los corro aquí abajo directamente en Scala. ¿Listo? Bien. Entonces ya estamos en el prompt de Scala para empezar, para estar aquí, donde dice aquí que estamos. Entonces, una vez estamos ahí, podemos empezar a hacer cositas. Entonces, a escribir las primeras expresiones. Entonces, puedo usar Replit como una calculadora, por ejemplo, sumar cosas. Entonces, puedo decir, no sé, allá no sé qué decía, pero digamos, 87 más 110, no sé qué decía allá, no importa qué decía allá. Pin. Entonces, él me recibe mi expresión, la evalúa y dice, eso es un entero, da como resultado un entero, da 203, es un entero. Este res0 es un nombre interno que le puso a ese valor, pero ese nombre no tengo acceso yo por ahora. Es una cosa interna que muestra. Es como mi primer cálculo. Si yo le hago otro cálculo ahora, no sé. Entonces me va a decir, ahora lo guarda en otro sitio, se llama la respuesta 1. Pero esos nombres no están visibles ni alcanzables por nosotros aquí. Yo no puedo escribir ahorita res0 y me diga eso, porque va a decir que no conoce. Mira, estos 10, con este nombre ya los reconoció. Porque aquí evaluó esto y creó una nueva. Bueno, ese es como calculadora lo puedo usar. Y él me va respondiendo y estoy en el print, eval, en el read, eval, print, loop. Entonces le puedo poner cosas. Entonces, las calculadoras, es más que las calculadoras, pues permite definir valores y calcular con ellos. O sea, yo puedo definir un valor con un nombre y después hacer cosas con ellos, como eso que está ahí. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir, ahí estaba, no importa, voy a usar los nombres que hay ahí para que cuando estén viendo las transparencias hagan eso. Bueno, ustedes pueden ver las transparencias con previo a la clase y pueden hacer correr todas esas cosas previo a la clase, ¿no? Entonces define un nombre, dice que size es igual a 2, ¿sí? Y entonces él dice, me definieron un nombre y es un entero. Él siempre responde algo porque es un real eval print, siempre imprime algo y vuelve y queda leyendo. ¿Sí? Pero ahora, si yo le digo qué es size, entonces él me dice, size evalúa a 2. Si le voy a preguntar qué es size evalúa a 4. Pero van viendo que van poniendo en sitios diferentes, ¿no? ¿Sí? Porque él no es que size sea una variable y él haya guardado el valor 2 en la variable, sino que es un nombre de una expresión que él evalúa. Cuando digan evalúa este nombre, diga, pero evalúa la expresión que tiene asociada. Y puedo hacer cosas con eso, como por ejemplo puedo multiplicar size por size. Y entonces puedo hacer lo mismo que con las expresiones, porque ahora size es un nombre de una expresión, entonces ya lo puedo usar como una expresión y puedo hacerle cosas correspondientes a esa expresión. Como es un entero, no le podría hacer cosas que no le puedo hacer a los enteros. Por ejemplo, no sé, no podré concatenarlo con una cadena porque las cadenas y los enteros no son el mismo tipo, cosas de ese estilo. Por ahora pensemos que solo tenemos enteros y ahí estamos funcionando. Entonces puedo ponerle nombre a las cosas. Fíjense que el lenguaje me va diciendo, bien, y todos ustedes se imaginan que sí, claro, obviamente. Ahora, cuando le pongo nombre a las cosas, esas cosas dejan de ser primitivas y pasan a ser no primitivas. O sea, por defecto él no traía una cosa que llamaba size, que era 2, no, esa la definí yo. Entonces esas cosas empiezan a ser nuevas y empiezan a ser expresiones no primitivas, ¿cierto? Entonces, ¿me salté algo? No me salté nada, ¿cierto? No. Entonces, toda expresión no primitiva, que para nosotros funcionalmente es una expresión no primitiva, es aplicarle un operador a unos operandos, siempre. Si no hay operandos, quiere decir que esa operación no tiene parámetros, pero es aplicar una operación y evaluar. Entonces, ¿cómo se evalúa una expresión no primitiva? Identifica el operador principal de la expresión, evalúa sus operandos de izquierda a derecha y luego aplica el operador a los operandos. Si el principal es un nombre, entonces un nombre se evalúa sustituyéndolo por lo que hay en el lado derecho de su definición. Y el proceso de evaluación termina una vez se tiene un valor. Un valor por ahora va a ser un número. Entonces, cuando yo digo aquí size, lo que les hay, eso es un nombre. Entonces va a buscar el nombre y dice, este nombre tiene, a la derecha decía 2,
entonces evalúa lo que hay a la derecha, que era un 2, y devuelve el 2. ¿Cierto? Pero cuando le digo size por size, cuando le digo size por size, entonces, ¿cuál es ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen aquí? El operador principal en esta expresión es el por. Entonces, ¿cuáles son sus argumentos? El de la izquierda size y el de la derecha size. Entonces, él dice, voy a evaluar size primero, eso me da 2. Luego evalúo el otro size, me da 2. Y luego sí multiplico 2 por 2 y me da 4. Entonces termina dando 4. Pero la manera como él está evaluando es en ese orden que les estoy diciendo y que está explicado aquí. Primero identifica el operador principal de la expresión, ya lo identificó o multiplicar, evalúa sus operandos, 1 y 2, y luego aplica ese operador a los operandos. Así funciona la evaluación la evaluación de expresiones que estamos viendo. Entonces, ¿cómo se evaluaría, por ejemplo, la expresión 2 por size, entre paréntesis, por size? Entonces, identifique el operador principal de esta expresión. ¿Cuál es el operador principal de esta expresión? Este multiplicador de aquí. ¿Sí? Está claro que ahí el que la escribió quiso partir la izquierda, la que está con paréntesis, y la derecha la otra. Entonces, este es el operador principal. Entonces, ¿qué dice el método? Dice, no, primero evalúa, entonces ahora, como es el principal, ¿cuál es el primer operando? De este de aquí. Entonces, ahora va a evaluar el primer operando. No ha evaluado el segundo operando todavía. Solamente el primer operando. Pero el primer operando otra vez tiene un operador principal, un operador. Entonces, como es otra vez no es una cosa básica, entonces identifica el operador principal, que ahora sí es este de aquí, ¿cierto? Evalúa el primer operando, el de la izquierda, que es un 2. Evalúa el de la derecha, que es size, pero como size es un nombre, entonces al evaluarlo va a devolver 2, porque teníamos size con 2. Y ahora sí aplica el operador principal a los dos, y entonces me da 2, 2 y da 4. Y ahora ya tengo evaluado el primer operando de este. Ahora evalúa el segundo operando del operador de allá afuera. Como es un nombre, devuelve el lado derecho, que es 2. Y ahora entonces aplica el operador asterisco a los dos y va devolviendo 8. Entonces dirá, pues sí, Micho, yo ya sé todo eso, ya me imaginaba eso. Es exacto, es un método para ir haciendo las cosas, exacto. Para sacar el valor de una lógica proposicional, si es verdadero o falso, hay un orden para ir haciendo las cosas. Ese es el orden con el que él evalúa expresiones. Y es importante porque después vamos a hacer expresiones más complejas y el orden en que se evalúan las expresiones va a ser importante para el resultado. Se van a dar cuenta. Hoy mismo. Si no tuviera los paréntesis, entonces él internamente tiene que decidir de alguna manera cuál es el principal. Típicamente, si son varios operadores, hay precedencias de operadores o cosas de ese estilo, ¿cierto? Hay prioridades, hay operadores que son más importantes que otros y entonces se evalúan primero ellos que los otros. Pero cuando son el mismo, él tendrá alguna alternativa, es decir, hago, ¿cómo se llama? ¿Es asociativo izquierda o es asociativo derecha? Eso lo decide él por debajo. Como este tipo de operandos da lo mismo asociar a izquierda que a derecha, entonces realmente no importa. Pero hay operadores que sí importa porque no asocian a derecha, por ejemplo el menos, si fuera 2 menos 5 menos 8 y no le pongo paréntesis, yo no sé si tengo que hacer 2 menos 5 y a eso menos 8 o hacer 5 menos 8 y hacer 2 menos 5 menos 8. Entonces, mi principal consejo para todos es, cuando haya duda, parentice. Si no parentiza, el lenguaje resuelve como él esté definido, entonces vaya donde el lenguaje y mire cómo dice el lenguaje que resuelve esas cosas. Pero si usted no quiere dejarle al lenguaje el orden, haga usted los paréntesis y verá que usted no tiene problema y lo hace en el orden que usted quiere. ¿Sí? Pero tiene razón en preguntarse, y si no pongo, entonces vaya con el lenguaje y pregunte el lenguaje cómo lo resuelve, y entonces esa es la semántica que va a haber. No todos los lenguajes tienen que resolver de la misma manera. Entonces, eso es muy dependiente del lenguaje. ¿Qué no es dependiente del lenguaje? Que usted ponga los paréntesis. Entonces, el lenguaje no puede hacerlo como él quiera, sino como usted dijo con los paréntesis. ¿Sí?
Pero saber las precedencias eso sirve para no poner paréntesis cuando no necesitan y todas las cosas. Pero es muy buena la pregunta, muy pertinente. Las definiciones también pueden tener parámetros. Por ejemplo, yo puedo definir, voy a poner más grande aquí. Voy a definir square, pero tiene un parámetro que es un x que es de tipo doble y que lo que hace es devolver x por x. ¿Sí? Entonces ya es una definición más compleja que la de def size igual 2, porque ahí no había parámetros. Entonces yo puedo hacer cosas como esta, venir aquí. Fíjense que esto que yo estoy haciendo con ustedes aquí es lo que yo quiero que ustedes hagan con las transparencias en sus casas. Vayan haciendo paso a paso las cosas. Si las hacen previamente a que yo venga a clase, aquí van a tener preguntas concretas para hacer cuando pasen las cosas. Si no las hacen previamente, solo van a ver. Y si no las hacen posteriormente, también solo van a ver. Y con solo ver, uno no aprende a hacer. Uno aprende a hacer haciendo, no viendo. Viendo puede que le dé una idea de lo que tiene que hacer, pero haciendo es que uno aprende, no viendo solamente. Entonces, aquí llamaban square. Entonces van viendo cosas que hay que hacer, a todos los parámetros hay que ponerles tipo. Y aquí estamos con números, hay enteros y dobles por ahora, no hay más, no importa si hay más, enteros y dobles. Puede que haya largo, por ahora no importa. Para los propósitos de este curso no importa tanto el detalle de cuántos tipos hay, qué tipos hay, sino es el método para programar. Entonces yo puedo definir una cosa que depende de parámetros, tengo que decir, si depende de parámetros, qué va a devolver eso. Bueno, entonces voy de dos maneras. Voy a escribirlo sin decir qué devolver, sino que digo, y eso es x por x. Y entonces él ya entendió, pero fíjense que cuando él entendió, él dijo 2 puntos doble. O sea, él infirió que esa operación va a devolver un doble. Yo había podido hacer algo muy parecido, pero haberle dicho desde el principio, y esto devuelve un doble. Y no dejar que él infiera. Pues un punto, no un 2 puntos, perdón. De una vez así van viendo errores que salen ahí. 2 puntos. ¿Sí? Y el resultado es el mismo que si no los hubiera puesto. Porque él logra inferir el tipo de las cosas muchas veces, pero no siempre. A veces usted le tiene que poner el tipo. Porque usted no le pone el tipo, él no es capaz de hacer otras cosas, ya lo vamos a ver más adelante, pero aquí no hay necesidad, pero ya lo pusimos. Y si lo pongo o no lo pongo, da lo mismo, el resultado es el mismo. Y con eso, entonces yo ya puedo hacer cosas como, llamarlo así, como square de 2, square de 2, pin, y entonces dice a 4, o square, 625, bueno, saca el cuadrado de un número, ¿cierto? Entonces, también puedo hacer cosas, puedo hacer cosas como componer expresiones, puedes hacer square de 2 más 5, y entonces, ¿cómo evalúa él eso? Dice, como es un operador y un operando, tiene un solo operando, entonces evalúo primero el operando, 2 más 5 me da 7, y luego evalúo square de 7. ¿Cómo evalúo square de 7? Como es un nombre, entonces voy a la definición, miro qué es lo que hay a la derecha y reemplazo 7 por lo que hay a la derecha. Como era x por x, entonces va a quedar 7 por 7 y va a dar 49. ¿Cierto? ¿Bien? Yo a veces pregunto así porque digo, eso no da lo que da, sino da lo que yo quiero que dé. Programar es hacer que eso haga lo que yo quiero que haga. No, no es que yo me haga y diga, uy, no dio lo que yo quería, entonces yo no programé bien. Programar es hacer que la máquina haga lo que yo quiero que haga. Y siempre tengo eso en la cabeza cuando yo escribo programas. Tengo que hacer que la máquina, y entonces tengo que ser muy preciso para que la máquina no se equivoque. Porque la máquina de arte no se equivoca, que se equivoca es uno escribiendo de lo que quiere que haga. ¿Mm? Bien. Bien, también puedo hacer cosas como componerlo con el mismo. Score de 4 a 16, score de 16 a 256. O sea, puedo componer, esas son de las cosas, combinar expresiones. Dijimos, tenemos expresiones básicas, ya tenemos los números, sumar, multiplicar, tenemos y ahora tenemos unas más complejas para combinar expresiones, como el cuadrado del cuadrado, puedo definir, o sea, puedo empezar a combinar expresiones. ¿Cierto? Bien. Entonces, cosas que van viendo, el tipo de un parámetro se escribe
después del 2 puntos, aquí como x, dos doble, ¿cierto? El tipo devuelto por la función se escribe después de 2 puntos. Por ejemplo, ya puedo poner aquí 2 puntos dobles, no lo escribí. Cuando no lo escribo, él lo deduce. Si él no lo puede inferir, él va a sacar un mensaje de error. No sé qué es lo que usted va a calcular aquí o alguna cosa de ese estilo. Pero si él lo puede deducir, lo infiere y lo pone. Bien. También puedo hacer cosas más complejas, como esta que hay aquí, definir la suma de los cuadrados. Entonces, def sum of squares. Recibe un X, que es un doble. Recibe Y, que es un doble. Devuelve un doble. Y lo que hace es sacar el cuadrado y sumárselo al cuadrado de Y. Pi. Y entonces puedo hacer sum of squares. Da 41, 16 más 25 da 41. Puedo hacer lo mismo. O sea, aquí hasta ahora no hay nada que no pudieran hacer con sus lenguajes de programación que conocen, ¿cierto? Lo único es que hasta ahora no hemos usado ni definición de variables, ni asignación de variables, ni while, ni loop, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Ya. Entonces, sigamos. Los tipos son como en Java, pero con mayúscula. Ah, sí, los tipos vieron int, double, boolean. Son los tipos típicos. Int, double y boolean son los que vamos a usar más. Después usaremos otros, listas y cosas. Ya los iremos viendo a medida que vamos pasando. Evaluación. Entonces, ¿cómo se evalúan las funciones que define el programador? Entonces, las funciones que define el programador con parámetros se evalúan como las expresiones no primitivas. Primero evalúa los argumentos de izquierda a derecha, luego reemplaza el lado derecho en el que uno definió por su cuerpo, o sea, coge el cuerpo que es el lado derecho y reemplaza en ese cuerpo, reemplaza todos los parámetros formales por los argumentos actuales, evaluados. O sea, usted evalúa los argumentos, luego coge el cuerpo de la aplicación, decía X y Y, entonces lo coge, y luego reemplaza la X por lo que le dio el primer argumento, la Y por lo que le dio el segundo argumento, y ese nuevo lo evalúa, esa expresión reemplazada la evalúa de nuevo. Y esa expresión le puede dar lugar a otros square, puede dar lugar a otras evaluaciones, y así sigue evaluando hasta que termina la evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede hacer esto, suma de cuadrados, 3, 2 más 2, bueno, así como, bueno, por ejemplo este. Si usted le dice, evalúeme la suma de cuadrados de 3, 2 más 2, ¿qué es lo que le va a hacer abajo? Dice, un argumento, sum of squares es una definición. Entonces, primero cojo el primer argumento y lo evalúo y me da 3. El segundo y lo evalúo y me da 4. Entonces, termino diciendo, ahora sí voy a hacer suma de cuadrados de 3, 4 porque ya acabé esto. ¿Pero qué es suma de cuadrados? Es square de el x con square de y. ¿Qué era x? Era 3. ¿Y qué era y? Era 4. Entonces reemplazo x y y por 3 y 4 y me queda square de 3 más square de 4. ¿Sí, señor? O sea, a ese nombre X o a ese nombre Y está tomando un valor. Sí, pero no lo va a poder cambiar. Es que asignar, es que usted puede hacerle, la asignación es como en cualquier momento yo puedo cambiar el valor a una variable. Aquí no, le va a poder cambiar el valor a las variables. Entonces, en ese sentido, no hay asignación. Si hay, si se pone, ese valor queda en alguna parte. ¿Sí? Pero lo que queda ahí, no lo puede tocar nadie. Entonces, la asignación como tal, no, porque usted no puede cambiar el valor. Pero la primera vez sí, le puede asignar un valor, pero no le puede asignar una vez el valor. Una vez tiene un valor, no puede tener otro. Bien. Entonces, después de square 3, 3, él dice square era x por x. Y reemplazo como x es 3, reemplazo x por 3, entonces me queda 3 por 3. Más square de 4. Todavía no puedo evaluar toda esta, porque el de la izquierda, ahora evalúo el de la derecha del más. El valor de la derecha del más, dime. Es
es secuencial, o sea, así es que lo está haciendo por debajo. Él va paso a paso. Coge el de la derecha, square de 4, entonces, bueno, no, perdón, tiene tiene square de 3 más square de 4 se ha reemplazado en el cuerpo, pero ahora está dedicado a evaluar square de 3, entonces evaluar 3 por 3 no ha terminado, entonces ahora evalúa 3 por 3, le da 9, ya terminó ahí, ahora sí se va para el square de 4, entonces va a evaluar, ese es 4 por 4 es 16, y ahora sí se va a la suma 9 más 16 da 25 y termina dando 25. Digamos, lo importante es, ese es el orden en que se evalúan las expresiones. Primero los argumentos de izquierda a derecha. Luego se reemplazan los argumentos en el cuerpo y se evalúa el cuerpo. Y evaluar el cuerpo se evalúa como el cuerpo era un más, entonces será de izquierda y el de la derecha y luego sí el otro. O sea, se hace todo en ese orden. Uno no se da cuenta exactamente de todo eso porque eso es lo que está pasando por debajo. Y él simplemente le dice 95 y uno está contento con que le diga 25. Pero ya van a ver por qué yo insisto en cómo se hacen las cosas. Porque no hay una sola manera de hacerlas. Chan. Listo, vamos hasta ahí. Todo muy sencillo.